Señor, te damos gracias en esta noche, esta tarde o esta mañana. Te damos gracias por la bendición de estar juntos. Aleluya. Vamos. Señor, cuando estamos juntos alrededor de tu palabra, estamos felices. Podemos recibir, Señor, el pan del cielo, el pan por el cual podemos vivir para alcanzar la meta de tu propósito eterno, de tu administración doméstica, de edificar tu casa, Señor. Esta noche nos amparamos, nos jactamos en tu redención judicial, en Cristo y a este crucificado. Gracias, querido Señor, que tú, por medio de tu muerte vicaria, has cubierto nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Clavaste allí en la cruz del Calvario el cuerpo dañado de pecado, Señor, y hoy estás haciendo tu obra en nosotros, Señor, de llevarnos a la madurez en vida, a la plena filiación. Señor, queremos ser vencedores. Queremos ser vencedores porque queremos ser parte de la novia que se ha preparado. Queremos traerte de vuelta. Señor, gracias que estos tiempos son muy propicios para llevarnos, Señor amado, a empujar hacia ti. Ser, Señor, aquellos que te reclamamos día y noche, que tú completes tu obra en cada uno de nosotros. No a la manera de una espiritualidad individual, sino como algo corporativo en el cuerpo de Cristo, experimentando la vida y el vivir tuyo que se imparte a nosotros por medio de nuestro maravilloso espíritu regenerado. Señor, te adoramos y te alabamos. Bendice esta comunión. Déjanos ver este punto para calibrar uno de los puntos clásicos, fundamentales de esta visión, para calibrar nuestro vivir cristiano, sea como matrimonio, sea como familia, en cualquier rol de nuestra vida. Llévanos a ver este asunto que queremos ver en este tiempo, en esta comunión. Gracias que somos billonarios, podemos disponer del ministerio del Nuevo Testamento tan rico que nos abre tu palabra, para ver qué es lo que está en la Biblia, qué es lo que tú estás buscando. Señor, por lo menos deja ver a cada hermano un punto, uno solo, que se grabe en nuestro ser. Señor, no solamente los que escuchan, los que hablamos también. Se grabe en nuestro ser y capture nuestro corazón, Señor amado, algo de nuestro corazón. Señor, gracias que este es un ministerio puro, es un ministerio santo, es un ministerio que nos desposa como una virgen a Cristo. Este es un ministerio que nos lleva a amarte, Señor, a abrirnos a ti para que tú hagas esta obra de reconstrucción, de reconstitución en nuestras partes internas. Vamos a ser parte de esa que dice ahí en Apocalipsis 19, y ella se ha preparado, y ella se ha preparado. Señor, gracias que tenemos la conexión, aleluya, a lo que ya está hecho en nuestro espíritu regenerado, para mirarte cara a cara. Esta noche queremos darte un beso, mirándote cara a cara mientras permitimos que tú nos impartas, nos impregnes con tu elemento. Señor, limpia nuestro canal interno de mente, voluntad y emoción. Señor, con la doble cura. Gracias que nos identificamos con tu redención. Causa que nuestros espíritus sean esta noche avivados, Señor, abanicados en fuego para recibir tu palabra santificadora. Queremos ser expertos en gustar la leche espiritual no adulterada. Señor amado, diaria, regularmente, haznos expertos en eso, Señor amado, para que tú puedas obtener lo que tú estás buscando. Gracias, querido Señor. Te amamos, querido Señor. Aleluya. Hermanos, en el bosquejo teníamos aquí el 459 y yo estaba cantando esto hoy por la tarde, estaba disfrutándolo. Aleluya. Ajá. Lo proclamamos, hermano, es que hubo una confusión aquí por el tema. No, tranquilo, nunca hay confusión, tranquilo. Tranquilo, es que
Es que de vez en cuando también yo necesito cantar también, o sea, no, tranquilo, no se preocupe. Aleluya. Dice, se propuso el Dios eterno en su paz. Espérense. Propuso el Dios eterno en su pasado eterno. Un propósito que alcanza la futura eternidad. En el medio existe el tiempo para realizar su plan. Y en el tiempo los viajeros vamos a la eternidad. Aleluya. Y leo la estrofa 5 porque amarra con la carga de este compartir. En su vida edificados y tejidos en su amor, Dios su plan va terminando, cumpliendo lo que empezó. Oh Señor, crece en nosotros. Para tu edificación, gana el vaso colectivo lleno con el mismo Dios. Esa es la letra de la estrofa número 5. Pero la estrofa 1 dice, y en el tiempo los viajeros vamos a la eternidad. Los otros días un hermano me ajustaba y me decía, bueno, el que se encarnó y el que está cruzando el puente del tiempo con nosotros para ir a la eternidad es realmente el Señor. Y no hay diablo que impida que él logre su propósito, pero, si nuestro corazón no se abre a él y no le da el consentimiento y el permiso para ganarnos, entonces el Señor puede sufrir algún retraso, porque él nos necesita a nosotros. Así que no está mal. En el puente vamos los viajeros hacia la eternidad, desde la eternidad pasada, a través del puente del tiempo y dentro de la eternidad futura. Pero recuérdense, preciosos hermanos, saben, hay uno que está viajando con nosotros. Y para él poder completar su obra en nosotros, nuestro corazón no puede ser un impedimento para que él pueda moverse y llevarnos a donde él nos quiere llevar en su intención eterna. Así que, amados, queríamos traer este punto, que es el himno que figura en nuestro bosquejo. Como siempre hacemos, queridos, para ser disciplinados en remachar la carga de preparar estos aperitivos. Estos bosquejos simplemente son unos pequeños aperitivos para motivar a los santos a meterse en el ministerio. Y le leo de nuevo la nota del pie de página. Estos pequeños bosquejos sirven, entre otras cosas, como guía, aperitivo, estimulante para que los santos que participan de este compartir se motiven a leer el ministerio. Las lecturas sugeridas suplen una excelente fuente de nutrición y abonan, expanden o aclaran los puntos del bosquejo. Alguien dijo que los pueblos latinoamericanos no leen. Si eso es cierto, neguemos tal disposición y leamos de manera seria el ministerio del Nuevo Testamento, de manera seria y constante. Y empiezo por el final. Estoy dando ahí las lecturas sugeridas para complementar este bosquejo, Vida y Edificación en Cantar de Cantares, esa publicación, capítulos 15 y 16, y la Biblia, versión recobro, libro de Cantar de Cantares, capítulos 6 a 8 del libro de Cantar de Cantares, con sus notas. De ahí básicamente sacamos fuente para construir este pequeño bosquejo. Aleluya. Gloria al Señor. Y como ustedes saben, pues estamos aquí desde San Juan, Puerto Rico. Yo tengo aquí a 20 minutos hacia el norte el viejo San Juan. El viejo San Juan está viejo, él es famoso. Hay canciones y todo dedicadas a la parte colonial de San Juan de Puerto Rico. Pero yo estoy aquí en la iglesia en San Juan, con los santos de San Juan. Ese no es el viejo San Juan, ese es el nuevo San Juan. Tenemos la vida divina. Tenemos la realidad de esta persona maravillosa que nos renueva para obtener su propósito eterno. Ok, vamos entonces a entrar al título. Dice, piedras vivas para el edificio de Dios.
Cuando leemos un título, tema y carga. ¿Cuál es el tema? El edificio de Dios. ¿Cuál es la carga? Que para poder edificar ese edificio hacen falta ¿qué? Piedras vivas. Y parte de ser piedras vivas es comernos la palabra del Señor. No hay manera de ser piedrarizados si el conocimiento adecuado de la verdad, mire, si esta despensa no se llena con el conocimiento adecuado de la verdad como conocimiento objetivo, para luego entonces agarrar los víveres que hemos acumulado del conocimiento de la verdad y cocinarlos por medio de nuestro espíritu regenerado, tomando la palabra del Señor para poder venir a ser piedras vivas y de piedras vivas poder venir a ser piedras preciosas, que es uno de los componentes materiales con los que se edifica el edificio de Dios. Y esta comunión de esta noche es una comunión que puede ser para los matrimonios, para la familia, para los que sirven, para los solteros, para los casados, no importa, porque esta es una palabra para calibrarnos, para ponernos a considerar el asunto central que las Escrituras revelan. Si no tenemos claro este asunto como el asunto medular de lo que el libro refleja, pues la naturaleza de lo que nosotros hagamos no va a producir la meta de la economía de Dios. Así que esta es una palabra clásica para reconstituirnos y para ubicarnos en el carril central. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy día en su propósito eterno? Y es algo que debemos comer, ponderar, considerar, orar delante del Señor, mientras vamos a través de los puntos de este bosquejito. Aleluya. Pero recuerden, estoy dando la referencia del ministerio para que coman ustedes, se metan en la fuente y puedan enriquecer el tiempo que tengamos esta noche. Hermanos, necesitamos, amados preciosos, necesitamos pagar el precio para que una generación se constituya con la verdad. Necesitamos que se levante una generación que se constituya con la verdad. Necesitamos llenar la despensa del excelente conocimiento objetivo de la verdad por medio de leer la palabra, por medio de estudiarla con el ministerio y luego por medio de comerla y digerirla para que esa palabra nos reconstituya y nos haga piedras para el edificio del Señor. Ese proceso lo vamos a repasar en el punto Romano 4, que es la aplicación práctica para poder venir a ser piedras vivas. El punto Romano 1, vieron que el versículo allí, el versículo bandera es 1 Corintios 3, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Recuerden esos dos términos, labranza, edificio. El cantar de los cantares, las dos consumaciones corporativas de las experiencias individuales de la buscadora es venir a ser un huerto cerrado y venir a ser como Tirsa y como Jerusalén, apuntando obviamente hacia la edificación. Esas son las dos consumaciones corporativas que constan en Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque Cantar de los Cantares es un resumen de las Escrituras. Cantar de los Cantares es un resumen de las Escrituras. Si usted se mete con seriedad en esos 16 capítulos de vida y edificación en Cantar de los Cantares, por eso le di la fuente, le di la alacena donde está ahí los archivos ricos. Usted se mete allí, usted va a ganar una visión corporativa de todas las Escrituras por medio de ese resumen maravilloso del Cantar de los Cantares, que es una sinopsis, es un resumen del contenido de lo que la Biblia nos revela como el asunto central. Así que esta es una palabra para ubicarnos, para centrarnos. Si usted estaba, mire, por el carril demasiado hacia la izquierda o la derecha, esta noche queremos meternos de nuevo en el centro. Estos tiempos han sido difíciles con la epidemia y con el cambio de las rutinas y tantas situaciones que nos han afectado. Así que necesitamos, mire, ser animados a volver al carril central.
Punto Romano 1. Nuestra función y servicio deben estar gobernados por una clara visión de la meta de Dios en su administración doméstica, o sea, en su economía. Las tres necesidades de Dios son, aquí hay tres necesidades ahora dispensacionales. Uno, la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, ¿para qué estamos aquí? Usted le va a decir a su compañero, a su compañera allí, al ángel que tiene al lado, primera necesidad de nuestro Dios, la edificación del cuerpo de Cristo. Dígalo duro, la edificación del cuerpo de Cristo. Dos, la preparación de la novia. El hombre quiere casarse. El hombre quiere casarse. La preparación de la novia. Y la venida del reino de los cielos en su manifestación plena. Se supone que en esta era, la era de misterio, la era de la gracia, estamos viviendo en la realidad del reino de los cielos, conforme al vivir constitucional de los discípulos del reino, como se revela en Mateo 5, 6 y 7. Cuando usted lee Mateo 5, 6 y 7, usted encuentra allí un vivir imposible de vivir, a menos que usted tenga la vida divina. Pero gloria al Señor, aquí somos hijos de Dios. Tenemos la vida divina. Tenemos la vida que si permitimos que se libere, puede saturar nuestras partes internas. Y aún en el momento que corresponde a transfigurar nuestro cuerpo en la parucía del Señor, en la venida del Señor. Así que esas son las tres necesidades. Y dice aquí, en un sentido, no estamos aquí para aplicar algunos principios de cómo lograr un matrimonio exitoso. How to, cómo lograr un matrimonio exitoso. Cómo ser un creyente victorioso. No, esto no es esto. Esto no es una librería donde vamos a buscar un libro de cómo hacer tal cosa. No es, para esto no es que estamos hablando de esto. Estamos compartiendo esto porque queremos ser un factor para la edificación de la casa de Dios. Y por definición, eso es un asunto corporativo. La experiencia es personal, pero es para el cuerpo. Es para una realidad corporativa. Recuerden, como hemos dicho anteriormente, una espiritualidad concebida como una espiritualidad meramente individual es una cosa rara. Nuestra espiritualidad es una búsqueda personal como miembros del cuerpo de Cristo y como partes del nuevo hombre. ¡Aleluya! Así que estamos hablando de un asunto corporativo. Queremos ser un factor para esa edificación corporativa de la casa de Dios. Vamos entonces a ver el punto Romanos 2, piedras vivas útiles para el edificio. Y ahí yo tengo una porción que yo creo que, ¿verdad?, la hemos visto muchas veces. Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 9 al 13. Ustedes saben que la iglesia en Corinto pues era una iglesia que tenía bastantes situaciones negativas. Y Pablo, y gloria a Dios que tenemos tal iglesia en las Escrituras. Y Pablo le imparte a la iglesia en Corinto con los 11 problemas fundamentales que tenían ellos. Mire, le voy a hacer un resumen de los problemas de la iglesia en Corinto. Tenían divisiones, había incesto y fornicación, había pleito, había abuso de la libertad, había problemas matrimoniales, había issues, asuntos con los sacrificados a los ídolos, tenían el problema de la cubierta de las hermanas, la cena del Señor, asuntos con el abuso de los dones, herejías en cuanto a la resurrección del Señor y asuntos relativos a las ofrendas. Por lo menos Corintios tenía 11 situaciones. Y Pablo, para poder tratar con estos asuntos, les imparte todos estos asuntos como vida y verdad, como medicina para la situación de Corinto. Él le revela al Cristo todo inclusivo como la porción que se nos ha dado. Revela a este Cristo como poder y sabiduría de Dios. Esos dos están en el capítulo 1. Revela a nuestro Señor como el Señor de gloria, en el capítulo 2, citando obviamente el Salmo 24. Revela a este Cristo como las profundidades de Dios, también en el capítulo 2. Lo revela como el único fundamento en el capítulo 3, que es de lo que vamos a leer un poquito aquí. Lo revela como nuestra Pascua en el capítulo 5. Lo revela como el pan sin levadura también en el capítulo 5. Lo revela como nuestro
alimento, bebida y roca en el capítulo 10. Lo revela como la cabeza en el capítulo 11. Como el cuerpo también en el capítulo 12. Como las primicias en el capítulo 15. Como el segundo hombre también en el capítulo 15. Como el postrer Adán en el capítulo 15. Y como el contenido mismo de la economía de Dios también en el capítulo 15. ¡Aleluya! ¿Qué clase de Cristo tenemos? Ese Cristo no solamente puede resolver la situación complicada y degradada de la iglesia en Corinto, sino que ese Cristo es la pasta, el material de edificación e inclusive el resultado de la edificación de la casa de Dios. Así que lo que parece ser un escenario negro y oscuro, ¿verdad? Un telón duro, todo ese montón de situaciones y problemas, no es nada más ni nada menos que un excelente telón oscuro para que el Señor venga a impartirse en tantos aspectos para sacarnos de lo típico y llevarnos a lo normal en la experiencia de la edificación de la casa del Señor. Voy entonces a leer 1 Corintios 3, aleluya, del 9 al 13. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Bueno, todos aquí tenemos por lo menos una función, un don que se nos ha dado para colaborar con la edificación de Dios. Y somos labranza de Dios y edificio de Dios. Conforme a la gracia, dice Pablo, que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire. La palabra mirar ahí es blepo, que significa no solamente mirar así perdido, mirar con discernimiento. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque lo que sale en mi función tiene que corresponder a la medida de la gracia que se me ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice aquí, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que con el fundamento no tenemos ningún problema. El problema está con lo que se edifica encima, en el contexto del capítulo 3. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, y sabemos que hay dos grupos de material. Tenemos oro, plata, piedras preciosas, por un lado, son los materiales que son el resultado del disfrute de la impartición triuna del Dios triuno, y tenemos también el resultado de lo que es natural y caído, la madera, el heno, la madera, la hierba y la hojarasca, que es un elemento natural. Pero aún si fuera la labranza del versículo 9, una característica de la vida vegetal, es que aquí la vida vegetal, por medio de la transformación, se convierte en materiales a prueba de fuego. La vida vegetal no transformada se puede quemar, pero la vida vegetal que se describe aquí como labranza, al nosotros experimentar a este Cristo en su obra de santificación disposicional, se convierte en ¿qué? En oro, plata y piedras preciosas. Plata porque aquí estamos tratando con el asunto de la necesidad de la redención. La obra redentora de Cristo permite que la vida generadora de Cristo nos regenere. Así que Pablo enfatiza aquí la plata. Al final de la Biblia es oro, perlas y piedras preciosas. Aleluya. Y ahí estamos en la esfera eterna de la Nueva Jerusalén. Al comienzo del libro en Génesis era oro, bedelio y ónice, por donde el río de la vida corría en el huerto. Aleluya. En Génesis tenemos el huerto, así como lo tenemos en Cantar de Cantares, y lo menciona aquí en 1 Corintios 3. Y tenemos los materiales, el oro, el bedelio, que es un tipo de perla, sacada de una resina de un árbol, y el ónice, que es una piedra preciosa. La diferencia es que en Génesis los materiales están por el río, no están edificados. Aquí ya se nos está hablando de la edificación y de lo que puede frustrar la edificación de la casa de Dios, pero ya en Apocalipsis 21-22 tenemos la edificación completa. Alabado sea el Señor. Así que vamos por buen camino.
Entonces dice Pablo aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Con qué estamos edificando? En Mateo 13, cuando se habla de la parábola del trigo y de la cizaña, se hace una advertencia con respecto al trigo y a la cizaña, que es cuando usted ve la vaina del trigo y de la cizaña, son idénticas. Así que usted tiene que esperar a que el fruto se manifieste para saber qué es trigo y qué es cizaña. Cuando se abre la vaina de la cizaña, la cosa es negra, una semilla prieta, negra. Pero cuando se abre la vaina del trigo, sale la semilla, el fruto del trigo. Así que aquí se nos está diciendo que el día declarará qué es lo que nosotros hemos edificado. Va a haber un tiempo que dispensacionalmente, escatológicamente hablando en el tribunal de Cristo, donde se va a mostrar la naturaleza de lo que hemos edificado. Pero nosotros debemos ser, amados, los que diariamente le decimos al Señor, Señor, yo quiero ganarte hoy. Yo quiero ser edificable con mis hermanos. Yo quiero que yo quiero que la labranza por la obra transformadora venga a ser oro, plata y piedras preciosas, porque yo no quiero dejar asuntos pendientes para el tribunal de Cristo. Nuestra oración debe ser, Señor, haz esa obra ahora conmigo. No me dejes en una condición donde los materiales con los que yo edifico sean combustibles, se puedan quemar. Anhelamos, Señor, que tú nos transformes y nos madures, porque no queremos llegar al día donde el día declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Nuestra oración sabia como buenos discípulos del reino es decirle al Señor, Señor, hazlo ahora. Señor, todo lo que se puede quemar, trata con él ahora. Señor, te doy el permiso. Haz tu hogar en mi corazón. Llévame a las experiencias que necesito de tu persona maravillosa para experimentar, Señor, experimentarte como este Cristo, donde yo puedo experimentar esta obra santificadora para que se produzcan los materiales adecuados. Yo sé que ustedes han escuchado eso anteriormente, pero ese criterio y la sabia precaución como creyentes de no dejar cuentas viejas acumuladas, de decirle al Señor, Señor, te doy el permiso hoy para que tú ganes lo que nunca has ganado en mi vida, para que tú me reconstruyas, para que yo experimente por medio de la renovación de la mente, la transformación, la reconstitución de mi ser, de manera que vengamos a ser, por medio de tu impartición triuna, oro, perlas y piedras preciosas. Hazlo hoy, Señor, conmigo. Te damos ese consentimiento hoy, Señor amado. Pero no solamente de una manera individual, dentro de la vida de la iglesia, con mis hermanos. Ahí es que está el detalle. Con los creyentes en la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Vamos entonces a ver la número 2, el asunto central en la Biblia y en el recobro del Señor es vida y edificación. El Señor se ha impartido en nosotros para producir una edificación de tesoro que la Biblia al final llama la Nueva Jerusalén. La ciudad edificada, que no es otra cosa sino el Dios triuno que ha pasado por muchas operaciones para unirse, mezclarse e incorporarse con su pueblo escogido para producir esta expresión corporativa que hoy se llama el cuerpo de Cristo y que hay que edificar. Esa es nuestra responsabilidad hoy, preparando la novia para alar al Señor de los cielos a la tierra en su venida para traer la manifestación de su reino sobre esta tierra. Así que, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es el enfoque? Vida y edificación. B, cualquier cosa, inclusive espiritual y bíblica, puede distraernos del propósito de Dios. La historia del cristianismo es la historia de muchos énfasis, sacados inclusive de la Biblia, que no son el carril central. Por lo tanto, no se ha producido la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Esto tiene que ser una gran advertencia para todos nosotros. Señor, méteme en el carril central, alúmbrame en este asunto medular a mi experiencia cristiana. B, cualquier cosa, inclusive espiritual y bíblica, puede distraernos del propósito de Dios.
aún bíblica, puede distraernos. Allá estábamos compartiendo, aleluya, con otro grupo de hermanos, la experiencia de Pablo con Hechos 16, donde él va y la pitonisa, la jovencita pitonisa, estaba todo el tiempo diciendo, estos son hombres que nos anuncian el camino de la salvación. Y la Biblia dice que el espíritu de Pablo se agotó. Así que él echó fuera ese demonio y después sucedieron un montón de cosas. Pero el punto es, tenemos que discernir no solamente lo que se dice, sino la fuente. Quien estaba hablando era un demonio de adivinación. Y para lo único que sirve un demonio de adivinación es para echarlo fuera en el nombre del Señor, para que la jovencita pudiera experimentar la liberación. Así que tenemos que tener mucho cuidado por las muchas cosas que se dicen y se hablan. Señor, ¿cuál es la fuente? No, porque está pasando esto y esto se debe a esto y esta situación es por esto. Señor, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Dame el olfato para discernir la fuente. La C dice, su propósito es que seamos piedras para su edificio. La experiencia de Pedro corrobora el pensamiento central de la Biblia. Tempranito en Juan, en el capítulo 1, al Señor le advirtió a Pedro en ese capítulo 1, que es un capítulo 1 que también es un resumen de la Biblia, porque comienza con la eternidad pasada, con la Trinidad divina que se corporifica en el Hijo como la palabra de vida, pero este Cristo como la paloma, como el Espíritu, vino a la vida de este hombre para hacerlo piedra, para piedrarizarlo. Y el resultado consumado de eso en Juan 1, 41 y 42 es el Hijo del Hombre en la eternidad futura, que no es otra cosa sino la edificación orgánica del organismo de la Trinidad Divina, que al final de la Biblia se llama la Nueva Jerusalén. Así que Juan 1 es un resumen que va desde la eternidad pasada a través del puente del tiempo y dentro de la eternidad futura hasta que aparezca ese Hijo de Hombre corporativo, el agrandamiento de nuestro Señor por medio de su pueblo que ha sido santificado y metido a la plena filiación. Y por eso el Señor le dice a Cefa, te voy a cambiar y te voy a hacer piedra. Alabado sea el Señor. Hermano, dígale a su vecino, el Señor nos está haciendo piedra. El Señor nos está piedrarizando por medio de su espíritu para hacernos parte de ese hombre corporativo que estará en la eternidad futura y que se describe en esta gran alegoría que es la Nueva Jerusalén. Y esa fue la experiencia de Pedro. Y cuidado que el Señor tocó a Pedro en su vida por su disposición natural, ciertamente, como lo está haciendo con todos nosotros, hermanos. Oh, Señor Jesús. ¿Usted le ha pedido al Señor ser una piedra viva? Dígame amén. Levante la mano. Todos los que le han dicho. Bueno. Alabado sea el Señor. El que nos pastorea está permitiendo tantas situaciones y cosas. ¿Para qué? Para hacernos piedras vivas para el edificio de Dios. No le eche la culpa al diablo, ni se la eche al COVID, ni se la eche a la política, ni a esto, lo otro. No. Nuestro pastor ha escuchado nuestra oración. Estamos en su recobro. Estamos en las iglesias locales. Y el Señor quiere ¿qué? El Señor quiere madurarnos. Claro, Satanás va a ser usado como un tonto útil para muchas situaciones, porque el Señor no se va a rebajar directamente a aplicar y hacer ciertas cosas en su economía, pero la voluntad del Señor es decirle, tú quieres ser un vencedor, yo te estoy pastoreando para hacerte una piedra en mi edificio. Tienes que confiar que yo soy el que está detrás de la escena del matrimonio, de tu situación personal y familiar y de todas las cosas que provocan en nosotros las 1000 preguntas que le hacemos al Señor, a veces con lágrimas. No me malentiendan, hermanos. Todos tenemos sentimientos y el Señor sabe, pero el Señor quiere su novia. El Señor quiere su novia. Quiere su novia preparada para cerrar la era. Y claro, Pedro fue, ¿verdad? Por la revelación del Padre, el que confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tan pronto
El Padre le dio la revelación a Pedro de que él era el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente le dijo inmediatamente, yo quiero la iglesia. Papá te reveló que yo soy el novio, pues ahora yo quiero la novia. Sobre eso que tú acabas de decir, yo voy a edificar mi novia, yo voy a edificar mi casa. Y las puertas del Hades y de la muerte y de todas las porquerías de Satanás no prevalecerán contra la iglesia edificada. El papá te reveló a Cristo, yo te revelo el cuerpo de Cristo. Yo te revelo la iglesia, Pedro. Y de paso yo te voy a piedrarizar a ti y a todos los que yo he escogido y llamado, incluyendo a todos los que estamos aquí. Aleluya. Señor, completa tu obra. Señor, completa tu obra en nosotros. Señor, llévate ahora la madera, el heno, la hojarasca. Señor, aplica hoy el bronce. Señor, no queremos tener nada pendiente, Señor, para aquel día. En aquel día, el día del tribunal de Cristo, cuando pongan el cristómetro, usted se pone ahí en el cristómetro y dice, este pasó, este está piedrarizado a reinar conmigo durante el reino milenial. Alabado sea el Señor. ¿Quién quiere ser parte de eso? Yo quiero ser parte de eso. Y yo lo que quiero ver a mi marido feliz. Yo lo que quiero ver es al Señor contento. Por eso el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Cuando uno ama a alguien profundamente, lo que uno quiere es verlo feliz y contento. Pues eso es lo que queremos, verlo feliz y contento en la manifestación de su reino. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe Dios alguno que es de la región cafetalera de Medellín? Pues el Señor le dará 1000 años sembrando café en gloria, en victoria allí, disfrutando la naturaleza restaurada. Gloria al Señor. Yo tal vez aquí me den, qué sé yo, una playita en el Caribe para estar allí y todos como hijos de Dios manifestados. No sabemos cómo va a ser eso. Una vez mi hija me dijo, papá, y cuando nosotros estemos en la manifestación del reino y tengamos cuerpos de gloria, el Señor nos permitirá dar un viajecito a Júpiter y a Marte y a ver todo eso. Y yo le dije, yo creo que sí, negrita, yo no creo que habría algún problema. Oh, Señor, queremos participar de eso, Señor. Queremos tener un cuerpo como el tuyo. Pero hoy es el día de dejar que Él nos piedrarice. Alabado sea el Señor. Ok, seguimos aquí. El pensamiento de Pablo en 1 Corintios 3, del 9 a 13, también lo muestra. La gente lee 1 Corintios y ve los dones, la lengua, la sanidad divina, aún el ser espirituales. Y todo eso está en la Biblia. Y yo no tengo ningún problema ni con la sanidad ni con los milagros. Si el Señor nos quiere dar, la Biblia dice en Marcos 16 que los discípulos salieron y el Señor respaldaba económicamente su obra, como a Él le dé la gana. A mí no me amarga un dulce, decimos aquí en Puerto Rico. Si el Señor quiere respaldar la propagación del Evangelio del Reino con señales, prodigios y milagros, el Señor es el Señor. Pero esa no es la carretera central. Eso es simplemente el mollero de la autoridad y del poder económico de nuestro Rey ascendido, sobre todo cuando propagamos el Evangelio del Reino de los cielos. Pero una vez se levantan los candeleros, los santos tienen que experimentar ¿qué? La transformación para producir oro, plata y piedras preciosas. Producir los materiales para que esa novia aparezca en la tierra. Así que hay muchas cosas en las escrituras que son bíblicas, pero tenemos que ver el edificio de Dios, hermano. Si vemos aquello y no vemos el edificio de Dios, el Señor no puede obtener la novia que Él está buscando. Señor, enfócame en esta noche. Gracias. De hecho, en Hechos 4, cuando a Pedro y a Juan le dieron la volteada que le dieron allá en el Sanedrín, que los amenazaron, no hablen más en nombre de este individuo. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan entraron al templo y se sanó aquel cojo que estaba allí. Y nadie podía ocultar lo que el Señor había dicho. Y los amenazaron y los empujaron. No hablen más en ese nombre. Y los nenes le dijeron, mire mi hermano, nosotros no podemos evitar hablar las cosas que hemos visto y oído relativos a esta persona. Así que con nosotros no es. Nos van a tener que picar, pero no vamos a dejar de proclamar este nombre de esta persona maravillosa. ¡Aleluya! Y dice la Biblia que cuando volvieron los muchachos con los discípulos, oraron. Y la palabra dice que tembló aquel lugar donde ellos estaban.
Pero ellos no oraron, Señor, danos milagros. Ellos oraron, Señor, concédenos que con denuedo hablemos la palabra del reino, mientras tú la confirmas, como tú quieras, Señor. Esa debe ser la carga, porque la palabra del evangelio del reino es para edificarle la casa al Señor. ¿Cómo el Señor nos respalda con su poder y autoridad? Eso es privativo del Señor, pero tenemos que ser como ellos, ver, experimentar esta salvación orgánica y ser aquellos que con denuedo proclamamos. Es más, que nuestros hijos lo hagan en medio de esta era oscura. La experiencia que ellos tengan lo llevan en las universidades, en sus escuelas, a decirle al que venga a intimidarlo, yo no me voy a parar de hablar de las cosas que hemos visto y oído referente a nuestro Señor y Salvador. Esa debe ser el enfoque central, aún en las cosas que tienen que ver con el poder y la autoridad económica del Señor. Alabado sea el Señor. Perdonen, que es que yo me emociono rápidamente. Aleluya. Juan 1:42, Mateo 16:18, Primera de Corintios 3:12, Primera de Pedro 2, Apocalipsis 21:19. En esos versículos vemos que el Señor, Pablo, Pedro y Juan, todos hablaron de piedra. No tengo tiempo para citarle los versículos, métase allí. Somos predestinados para ser piedras, las cuales son el resultado de edificados de vida y edificación. Eso es lo que la Biblia revela. Lo habló el Señor, lo habló Pablo, Pedro y Juan, que son ¿qué? Capas del muro de la Nueva Jerusalén, como el ministerio apostólico que coordina con este Cristo ascendido como rey, como sacerdote en los cielos, para que aparezca la edificación del edificio de Dios. Todos hablaron en el centro de la edificación de la casa del Señor, que estamos aquí para eso. Y en Efesios 2:22, letra F, muestra el aspecto local del edificio, en quien vosotros también estáis siendo edificados para morada de Dios en espíritu, en espíritu. ¿Cuál es el órgano clave? Mi espíritu regenerado. Estamos siendo edificados porque mi espíritu está conectado al ascendido, al sumo sacerdote, a los hechos que ya están obtenidos y logrados, que constan, y los puedo bajar por medio de la oración, por medio de la proclamación del evangelio del reino de los cielos. Aleluya, alabado sea el Señor. Métase ahí, vamos a ver, todos tenemos que ser a nivel local edificados, porque Efesios 2:22 se refiere al cuerpo de Cristo, pero en su expresión local, en la iglesia local donde usted está, en donde yo estoy, y así sucesivamente. En quien vosotros, mira el plural, vosotros. Esto indica que a nivel local la pregunta es ¿con quién estamos edificados? Aquí viene la palabra de juicio, porque es fácil ser edificado con Pedro, con Pablo y con Juan, por eso están esperando resurrección, pero debemos ser edificados con aquellos con los cuales servimos en la iglesia local. Hermanos, a veces la iglesia nos parece lenta, a veces la iglesia nos parece rápida, a veces vemos a algunos hermanos y decimos, como dice el puertorriqueño, ay bendito. La expresión típica puertorriqueña es ay bendito. Usted ve a los boricuas hablando, ay bendito, pero le pasó eso. Mira que se cayó y se dio, ay bendito. En la edificación no hay ay bendito. Aquí no hay ay bendito. Aquí hay que necesitamos ser edificados con nuestros hermanos de carne y hueso en la iglesia local, con los lentos, con los rápidos, con los que son fáciles de amar, con los que no son tan fáciles de amar. Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Amados, es fácil amar a Pedro y a Pablo y a Juan, pero amar a los santos locales requiere lo que vamos a ver en el punto 4, Romano, constantemente. La experiencia de la cruz, tener los dones de vida, tener las virtudes cristianas que vienen de la experiencia de la cruz para esperar a nuestros hermanos, para decir amén, aleluya. Cuando tal vez tu proposición o arreglo o comunión es más efectiva, podemos llegar más rápido, 20 minutos. Señor Jesús, hermanos, necesitamos ser edificados juntos. Las iglesias en Colombia tienen que edificarse
juntas, hermano. Estoy hablando solamente de la iglesia local. Las iglesias en todo el país tienen que ser la una representación orgánica del único cuerpo de Cristo. Ahora me voy más amplio, toda Latinoamérica. La comunión de las iglesias en toda Latinoamérica debe ser una, en la realidad del cuerpo de Cristo. Olvídese del acento de español que hablamos, hermano. Todos jugamos del mismo equipo. El Señor necesita un pueblo que madure y pase por las experiencias adecuadas para que donde quiera sea el accidente geográfico, donde nos toca vivir y servir, allí haya una ciudad asentada sobre un monte que brilla, llena de sal, llena de luz, columna y fundamento de la realidad, donde la gente diga, yo no entiendo lo que esta gente dijo, yo no entiendo esto y lo otro, y yo no entiendo. Pero compadre, cada vez que yo voy a una reunión de esa gente, aquello está lleno de luz. Cuando yo veo la vida de estos hermanos en su vivir sencillo, por las casas, en su familia, eso está lleno de realidad. No tengo cómo explicarlo, pero ahí hay algo misterioso. Dios está mezclado. Ahí está Dios. Tiene que aparecer ese testimonio. Tenemos que ser libres del individualismo, tenemos que ser libres del localismo, tenemos que ser libres del nacionalismo, del regionalismo y del departamentalismo. Tenemos que crecer para que las localidades donde servimos vengan a hacer el procedimiento para la edificación del cuerpo de Cristo, donde la gente ve un edificio que se está edificando sano, adecuado, donde hay mucha transformación de huerto a oro, plata, piedras preciosas, edificados juntos como una sola entidad en unanimidad. Señor, hazlo con nosotros. Dígaselo al vecino. Señor, hazlo con nosotros. Señor, hazlo en toda Colombia. Señor, hazlo en Latinoamérica. Señor, hazlo con todas las iglesias en la tierra. Señor, queremos ya darte la novia que tú estás buscando. Señor, lo cedemos, lo ponemos todo sobre la bandeja, Señor, para que tú obtengas la edificación de tu cuerpo, para que tú obtengas vencedores que vivan en la realidad de este vivir mezclado contigo, en el vivir de los Dios hombres, reproduciendo el vivir que estuvo en ti cuando tú viviste como un hombre por 3 años y medio en esta tierra. Señor, hazlo con nosotros. Señor, hazlo con nosotros. Para algunos, este telón que se ha puesto más oscuro con la epidemia, con las situaciones, Señor, muchos ven el lado negativo. Está más oscura el telón. Bueno, en una buena representación, mientras más oscuro el telón, mejor es, porque lo que está al frente brillando va a poder ser apreciado en todos sus detalles finos. En la zona del claro oscuro no se puede apreciar eso. Es cuando la noche cae completamente que el brillo de los cuerpos celestiales o de la luna y del sol y las estrellas alumbra con toda claridad. Amados, como les dije ahorita, en todo caso, este Satanás es un tonto útil que pone el telón de esta obra maestra más oscuro para que los que estamos al frente allí, como un poema, brillemos en las iglesias locales con toda la realidad del vivir que está en Jesús, manifestando el testimonio corporativo del un solo cuerpo de Cristo, donde lo que nos caracteriza es el amor que nos tenemos los unos a los otros, más allá de nacionalidades o de acentos del idioma español o portugués, y donde nos estamos dando a madurar para que en la función, la gracia que se nos ha dado como miembros de este cuerpo funcione alegremente para que aparezca la realidad del cuerpo de Cristo en Bogotá, en cualquier ciudad donde no sea el accidente geográfico donde estemos viviendo, no necesariamente donde nacimos. Decimos amén, me dicen amén, gloria al Señor. Ok, vamos entonces a profundizar un poquito más para entonces entrar al punto 4. Esta sección 3 se llama el viaje, el panorama y el destino de ir de huerto a edificio. De ir de huerto a edificio. ¿Cuándo apareció el huerto? Apocalipsis, en Génesis 2.
¿Dónde está la ciudad? Apocalipsis 21 y 22. Así que vamos en los 66 libros de la Biblia, del huerto al edificio. Pero ambos son corporativos. Ambos son corporativos. Dice la letra A, y ahí tenemos las referencias bíblicas. Primera de Pedro 2:2, Primera de Corintios 1:10, 3 al 6, Efesios 4, 2:3, 15 al 16 y Filipenses 2:2 al 3. Todas las cartas del Nuevo Testamento aluden a la edificación como el destino de nuestra vida cristiana. El Señor, Pedro, Juan, Pablo, ¿hablaron de qué? Del edificio de Dios. Las cartas del Nuevo Testamento aluden a la edificación como el destino de nuestra vida cristiana. Claro, citamos Mateo 16, ¿verdad? Donde se revela lo que les decía ahorita. Yo edificaré mi iglesia. El orden del Nuevo Testamento y como es escrito muestra la edificación. En los 4 evangelios vemos la revelación de una persona maravillosa. Alabado sea el Señor. Luego en Hechos vemos la propagación de esta persona hacia todos los puntos cardinales y su impartición en muchos. El evangelio salió, caballo blanco salió. ¿Por medio de qué? Por medio de 120 que se treparon allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, en el altar del holocausto. Y sabemos que es del holocausto porque llamas de fuego cayeron sobre ellos cuando experimentaron el bautismo del Espíritu Santo que estableció física y visiblemente la iglesia. ¿Por qué lengua? Para hablar el evangelio del reino, para proclamar el evangelio del reino. Y allí vemos inmediatamente el invento del Espíritu Santo, Hechos 2:42 en adelante. Dicen que estaban contentos por el templo y por las casas, comiendo y bebiendo con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¡Buah! Se manifiesta allí, aleluya, la iglesia, se manifiesta el propósito del Señor en su encarnación, muerte y resurrección y ascensión. Alabado sea el Señor. En las cartas, en las epístolas o cartas se nos muestra cómo esta persona puede entrar en nosotros para que seamos juntamente edificados. Las cartas muestran la unidad propia de esta edificación. Y aquí voy a leer sí, porque una característica de la edificación genuina es que somos unánimes. Recuerde, la unanimidad es la expresión, la praxis, la expresión práctica de la unidad. Y la unidad vino a nosotros cuando fuimos regenerados, cuando el Espíritu vino como la corporicidad, vino como la realidad de Cristo resucitado, quien es la corporificación de Dios el Padre. Cuando vino esta impartición, vino nada más y nada menos que la unidad de la Trinidad divina. Esa unidad vino a morar en nuestro espíritu regenerado. El Dios que es uno en su esencia y que aún en sus acciones económicas hace todas las cosas como uno en unidad. Esa unidad está sembrada en mi espíritu. Cuando yo permito que esa unidad tome, controle, gane mente, emoción, voluntad, mis sentimientos, mi corazón, entonces entro a la fase de la unanimidad, el homotumadón, donde todos somos de una misma mente, de un mismo propósito, de una misma meta. ¿Cuál es? Hermano, lo estamos compartiendo hoy, la edificación de la casa del Señor. Hermanos, ¿somos todos unánimes en esta visión? ¿Estamos por la edificación del edificio de Dios? Dígame amén. Entonces, tenemos que practicar conforme a la realidad. Y 1 Corintios 1:10, le voy a leer aquí, 1 Corintios 1:10, alabado sea el Señor, dice aquí, hay versículos que sí tenemos que leerlo. Dice aquí, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y la palabra ahí, en unidos, perfectamente unidos, es catartizo. Y la palabra catartizo se usa en Efesios 4 para referirse al perfeccionamiento. Es una palabra que tiene un montón de significado, remendar, recomponer, reconstruir. Eso significa que cuando le damos permiso al Espíritu, que es la unidad misma,
para que se extienda mente, voluntad y emoción, todos somos remendados, reconstruidos, bajo la visión del ministerio del Nuevo Testamento. Entonces todos nos fijamos en la misma meta, en el mismo objetivo, en el mismo acuerdo, y laboramos para lo mismo, conforme a la gracia que se nos ha dado a cada uno, laboramos para que aparezca la edificación del cuerpo de Cristo en la tierra. En eso somos unánimes y respetamos y amamos y apreciamos la gracia y la función de todos los santos. Y queremos que todos los santos sean catartizados, perfeccionados, para que su función aparezca y se manifieste para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que unidos ahí significa remendado, reconstruido, organizados, ordenados por la vida divina internamente en una sola mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Claro, Pablo le pone esa vacuna a los creyentes corintios porque ellos tenían una deficiencia en la unanimidad. Había divisiones internas, ¿cierto? Había problemas. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Y me voy un poquito para atrás y leo Romanos 15, verso 16, que se los di ahí también. Romanos 15, 6, perdón. Romanos 15, 6. 15, 6. A ver si llego. Donde la palabra del Señor lee de esta manera, para que unánimes, y ahí la palabra no es catartizo, que es el proceso para llevarnos a esta palabra, homotumadón, a una voz. Tenemos una sola boca, la del Señor. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son evidencias de edificación genuina? Bueno, evidencia de edificación genuina es que unanimidad, un acuerdo, más allá de los acentos del idioma español, más allá de que yo estoy en Puerto Rico, ustedes están en Colombia y otros en Chile, otros en Venezuela. Ese es el accidente geográfico. Estamos en la ciudad donde vivimos edificando el cuerpo de Cristo. Somos unánimes en ese sentido. Y eso muestra, esa unidad muestra que ahí se está edificando la casa del Señor. Es una evidencia, es un fruto. Finalmente, las dos grandes alegorías que muestran esto en la Biblia son los candeleros y la ciudad en el libro de Apocalipsis. Volvemos a lo mismo. Una ciudad edificada con oro, perlas y piedras preciosas. Cantares 6 también nos habla al final de una ciudad edificada, que es la novia y el femenino de Salomón. Porque ella dice, cuando alcanza por fin el estatus de ser sol, luna, cuerpo celeste, ejércitos con estandarte, significando que ya la victoria se obtuvo, ella se le llama que es hermosa como Tirsa y como Jerusalén. Y ya por fin las sombras que ella había experimentado en los primeros 5 capítulos, porque todavía estaba creciendo y maduraron, desaparecieron. Ahora ella es que como Tirsa y Jerusalén. Así que, pero en ese mismo capítulo 6 se nos recuerda que ella también es huerto. Huerto, ¿recuerdan? Huerto, ciudad edificada. Huerto, ciudad edificada. Cantares 6 nos habla al final de una ciudad edificada que es la novia y es el femenino de Salomón, es la Sulamita. Y la ciudad en Apocalipsis 21:2, si usted se va allá, dice que es ¿qué? ¿Qué dice Apocalipsis 21? Que es la novia del Cordero. ¿Por qué? Porque la Sulamita, que es el femenino de Salomón, equivale a la ciudad, que es la esposa, la novia del Cordero, del Dios Cordero que está sentado en el trono. Aleluya. Al igual que en Cantares 6, esta ciudad se muestra como el alba, la luna y el sol. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Apocalipsis 21:25 dice que allí no habrá más noche. Y el Cordero es la lámpara que sostiene la luz, quien es no otra cosa sino el Dios triuno, emitiéndose como luz a través de la lámpara. Aleluya. Refiriéndose obviamente a la expresión de la ciudad, sostenida ¿por qué? Por los creyentes como el estante que sostiene ese candelero, que se expresa por medio de el Cordero lámpara que emite a Dios como luz en el universo. Así que es un estado consumado de la completa salvación que Dios efectúa.
Allí no habrá más noche. Ella es huerto y ciudad. No tengo tiempo para citarle Cantares 6, léalo. Es decir, labranza y edificio, 1 Corintios capítulo 3, verso 9. ¿Qué significa eso? Que la Biblia es consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. Al principio tenemos un huerto, en Génesis capítulo 2, verso 8, pero los materiales están por el río, pero están en la tierra, no están edificados todavía. Pero ya no en Apocalipsis 21. En Apocalipsis ya tenemos los materiales edificados como la ciudad. Aleluya. Gloria al Señor. Y nosotros estamos ahí en 1 Corintios 3 diciéndole al Señor, Señor, yo te quiero ganar. Yo no me quiero quedar con madera y hojarasca para que el día pruebe y se quemen mis obras. Yo no quiero que se quemen mis obras. Yo quiero ser a prueba de incendios. ¿Por medio de qué? Por medio de ser transformado y aún que mi cuerpo sea transfigurado en la parucía del Señor. C, la vida práctica de la iglesia en la localidad es para ser edificados, para ir de labranza a edificio por medio de la salvación diaria. Hermano, ¿usted tiene una salvación diaria? ¿Cuánto tiempo usted miró al novio esta mañana en su tiempo de amores con el Señor? ¿Cuánto disfrutó al Señor? ¿Cuánto el Señor le estiró su tiempo para interceder, para orar, para llenarse del Señor y permitir que la obra de la cruz queme, destrone, arranque de raíz algunos reyes, algunas situaciones deformadas o dañadas de nuestra mente, voluntad y emoción? Señor Jesús, ¿dónde es la cancha para eso? La vida de la iglesia. Yo puedo dar la gracia al Señor por la iglesia universal y me puedo poner bien místico, pero donde esto se lleva a cabo es la iglesia local con los santos de carne y hueso. Carne y hueso. Así que la cancha donde jugamos este proceso de santificación y donde tenemos que ser edificados es en la localidad para ir de labranza a edificio por medio de la salvación diaria. Si no somos edificados con los santos de carne y hueso que están ahí, tarde o temprano nos iremos. Y esto es una palabra seria. Esta es una palabra seria. Señor, tú tienes que ganarme. Señor, yo tengo que llegar al día donde yo te dé gracias por la iglesia donde yo estoy. Gracias por los hermanos, Señor, por los bonitos, por los feos, por los lentos, por los rápidos. Señor, este es tu arreglo para mí. Yo no quiero edificar, yo no quiero ser alguien que no pueda ser edificable. Tú tienes que llevarme a esta experiencia de ir de huerto a edificio. Señor Jesús, como dice en 1 Corintios, capítulo 1. Nuestra salvación es para ser edificado, dice la letra D. A Pedro se le cambió su nombre para que viese que su destino era ser edificado. Ya yo le traje eso ya en Juan 1:42. ¿Y qué es lo único que avergüenza que trae vergüenza a Satanás realmente? Vergüenza, la edificación. Porque ese rebelde se inyectó en el hombre, lo volvió un despojo. El hombre cayó, el hombre murió, el hombre se convirtió, cayó, como dice el ministerio, bajo una montaña, un colapso universal. Se volvió una cosa dañada completamente para el propósito eterno de Dios, como si con eso se pudiera evitar la edificación. Pero el Señor vino, se impartió, redimió, se impartió. Y hoy Él está buscando a un pueblo que le dé esa cooperación al Señor para que su casa sea edificada. Esa edificación por los chiquitos, esa edificación por los miembros regulares que vienen a ser la novia que se ha preparado, es una bofetada en la cara a Satanás. Tú hiciste todo aquello, aquí está el resultado. Aquí está el pueblo que se ha alineado conmigo para vivir conforme a la vida divina de cara a la constitución del reino de los cielos, Mateo 5, 6 y 7, que me experimentan y me gustan diariamente. Ahí está la novia que está siendo edificada. Alabado sea el Señor.
Entonces vamos a terminar con los asuntos prácticos. Dice aquí la palabra, dice el bosquejo. Primera de Pedro 2:2 y Primera de Corintios 3:6 revelan que al gustar al Señor, algo de Él se añade a nosotros. Primera de Pedro 2:2 dice, tomándonos la leche espiritual no adulterada de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 3. Ahí está, Primera de Corintios 3:6. Dice aquí, ahora bien, el que planta y el que riega uno son. ¿Vieron la unanimidad? Pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que es fiel para colaborar en la edificación de la casa recibe su recompensa. ¿Pero qué es lo que está haciendo esto? Regando la labranza para que crezca, para que pueda haber etapas más maduras como la transformación. ¿Qué hacía Pedro? Dando leche, la leche espiritual no adulterada. Y cuando esa experiencia se da, se produce un lavado metabólico interno, un cambio metabólico que nos regula desde adentro y añade Dios a nuestras partes internas. El versículo que siempre le damos y que citamos con la nota está en Salmo 119, versículo 15, reflexionaré en tus preceptos. Y esa es una porción que la citamos todo el tiempo porque todo el tiempo la estamos practicando. Por la mañana nuestro tiempo debe ser un tiempo de practicar el Salmo 119, verso 15. Lo estoy buscando. Reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. Y la nota 1, que es un clásico, dice rica en significado. La palabra hebrea aquí se tradujo reflexionaré. Traducida meditaré en otras versiones. Reina Valera dice meditaré. Implica adorar, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. Reflexionar sobre la palabra es saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar de ella como su aliento, segunda de Timoteo 3:16, y así ser infundido de Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimiento espiritual. Usted tiene que ser uno que cuando está orando allá en su cuarto de oración, pase su esposa o pase su esposo y dice, me volvió loca esta mujer, se está hablando ella misma a sí mismo, está cantando un cántico y se lo está cantando ella, ahora se me echó a llorar, ahora está levantando las manos para alabar al Señor, vino y me dio 20 besos, que esa mujer solamente me da 1 al día. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se comió la palabra, se nutrió con el Señor, está experimentando el río de agua viva y se volvió loca. Aleluya. Está comiéndose la palabra. Hermano, ¿cuántos de ustedes están teniendo esa experiencia en estos días? Particularmente en estos días. Señor, tienes que despertarnos. Señor, reprendemos toda esta distracción. Queremos ser como el salmista. Queremos comernos la palabra, bebernos la leche cada mañana, disfrutarte, experimentar el río. Señor, volvernos locos contigo. Sobriamente locos o locamente sobrios. Aleluya. Señor, queremos metabolizar tu palabra. Así que nuestra experiencia práctica, más o menos, cada día debe comenzar por ahí. No se preocupe, que cuando esa experiencia viene, después viene el río y el alumbrar y la alegría y el gozo, el haz de luz de su espíritu pasa por la conciencia y viene inmediatamente la luz para indicar las cosas que hay que confesar. Esa es la verdadera confesión. ¿Ok? Se origina en el disfrute del Señor. Letra B. Efesios 4:2-3 muestra que las virtudes cristianas, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Y ahí describe las virtudes cristianas que se forjan en nosotros al disfrutar este pensamiento. Y ese pensamiento es confirmado por Filipenses, capítulo 2, versos 2-3. Filipenses, capítulo 2. Efesios ya ustedes saben. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Imagínense. Usted se vuelve loco bebiéndose la palabra de Dios y por causa de su edificación a las 12 del mediodía, cuando está teniendo comunión
con un hermano y usted iba a decir tal cosa, preso. El Señor le apresó la lengua para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Yo he tenido muchas. Yo he tenido muchas en esa línea. Filipenses capítulo 2, verso 3. Hermano, eso debe ser nuestra vida cristiana normal. Olvídese del entorno. Filipenses capítulo 2, verso 2 a 3. Completad mi gozo. Eso es Pablo hablándole a la iglesia en Filipo. Teniendo todo el mismo pensamiento, con el mismo amor. Eso significa que nuestra vara de amor es la misma. Para el lento, para el flaco, para el bonito, para el que me cae bien, el que no me cae, todos la misma vara de amor. No hay diferentes varas de amores, ni locales, ni con el equipo de servicio, ni a nivel de región, ni a nivel, a todos amamos, con la misma vara de amor. Pablo dice con el mismo amor. Dígaselo a su vecino, con el mismo amor, unidos en el alma, teniendo este único pensamiento. Mire esto, teniendo este único pensamiento. Y después dice, nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Antes bien, con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Esa es la edificación. Ese es el fruto de la edificación. No nos atrevemos a decir o hacer nada que dañe la unidad. No estamos por ahí diciéndole a la gente que tiene que hacer, sino que los llevamos al Señor. Y le podemos traer alguna comunión en los principios que están en las Escrituras, pero no sustituimos el encabezamiento de Cristo. Señor, estas son las virtudes que vienen de gustar al Señor, como la palabra. Dice aquí, Efesios 4:2-3 muestra las virtudes cristianas que se forjan en nosotros al disfrutar esta persona. Este pensamiento es confirmado, se lo acabo de leer, por Filipenses 2:2-3. Al experimentar la humanidad de Jesús, tales virtudes serán simplemente el crecimiento del Cristo neumático en nuestro interior. Si no hay crecimiento, no hay edificación. La experiencia de Cristo nos incorpora en el edificio de Dios, haciendo virtualmente imposible que seamos sacados por Satanás. Puede que nos traicionen. Cuando el Señor entró, la Biblia le dijo en Mateo 19, le dijo a los discípulos, me van a traicionar. Las etapas maduras de la cruz de Cristo pueden incluir el ser traicionado. Y mire, ser traicionado por una gente que está fuera de la iglesia no hay problema. Ser traicionado cuando sucede adentro, cuando sucede con las personas que amamos. Esas son etapas de madurez espiritual y de obediencia que el Señor en su ministerio pasó por ella. Si nuestro Salvador y Maestro pasó por allí, no se extrañe si usted pasa por ella. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Partida de bandidos, los he cuidado y los he guardado 3 años. Que venga otro y muera por ellos. No, él no hizo eso. En el huerto le dijo al Padre, papá, si posible pasa la copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y el papá, mira, el Padre se quedó silencioso. Y cuando estaban allí los impíos, atacando, injuriando al Señor, oró al Padre, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Ese es el vivir del Dios forjado en nosotros, el vivir del Señor Jesús, que es imprescindible para poder tener la edificación verdadera. Ahora, cuando ganamos esas experiencias, inclusive el ser traicionados, es imposible que Satanás nos arranque de la vida de la iglesia. Señor Jesús, aquí estamos para que se edifique la iglesia. Y yo pongo ahí una frase, por favor, no se la aplica al otro, no le vaya a leer el bosquejo mañana, mira, eso lo escribieron para ti. No haga eso. Pero la frase es, ay de aquellos que están en la periferia de la iglesia, se quedaron afuera. Hermanos, estos no son tiempos para estar en la periferia de la iglesia. Aun cuando necesitamos esas experiencias para ser anclados firmemente, vamos a darle el consentimiento al Señor. Queremos que la novia se prepare. Al pasar tiempo siendo edificados en la iglesia, recibiremos el incalculable beneficio de darnos cuenta de lo peculiares y anormales que somos, debido al daño causado a nuestras partes internas por la caída. Eso yo se lo leo a cada rato. Morena soy, Cantares 1:5. Por un lado, vamos a experimentar
tales experiencias como las que se leen en la letra C. Pero por el otro lado, cuando estemos experimentando el trato personalizado del Señor con nuestra vida, con el demoler externo, circunstancial y con la operación del Espíritu Santo en nuestro ser interior, también vamos a descubrir que nosotros somos peculiares y anormales, que sufrimos mucho daño. Y ese descubrimiento es la gran misericordia de Dios para nuestra vida, sobre todo los que tenemos un poquito de más tiempo en el Señor. Señor, valoremos Cantares 1:5. Ella no solamente entró en las cámaras para ver al novio hermoso, ella empezó a darse cuenta desde el saque, desde la patada inicial. Soy morena. Y en la medida en que usted profundiza en la experiencia de ser edificados con otros, va a salir todo eso para afuera. Y eso es la misericordia del Señor. Esto nos lleva a repetir este ciclo de vida y edificación implícito en esta sección 4. Esa a la E que les di ahí en el punto 4, un ciclo de vida. ¿Qué produce eso? La transformación que forja las virtudes de Cristo. Letra B. La que a su vez nos hace adaptables a cualquier situación y comprensivos y tolerantes con los hermanos. Letra C. Aleluya. Y D también. Esto causa que seamos incorporados al edificio. Amados, esto es lo que el Señor está haciendo. Señor, te damos gracias. Señor, calíbranos, céntranos. Señor, los tiempos han sido duros. Hay mucha fatiga emocional. Queremos vernos de nuevo. Muchas situaciones, Señor. Señor, no te cuestionamos nada. Simplemente queremos darnos para entrar en la realidad práctica de la edificación de tu casa. Señor, queremos crecer. Queremos madurar. Queremos, Señor amado, ser anclados aquí. No haya manera de ser removidos. Y queremos que nuestra función no sea bloqueada por las capas de hombre exterior que no han sido tocados por ti. Señor, gracias por tu espíritu. Gracias que la constitución del reino de los cielos con este vivir imposible eres tú y tú estás en nuestro espíritu. Queremos darte el consentimiento una vez más. Calíbranos, sea como matrimonio, sea en el servicio, sea en la relación con las otras localidades, con los equipos de servicio, Señor, con nuestra pareja en el matrimonio, con nuestros hijos, sea en el entorno que sea. Permítenos normalizar nuestra experiencia contigo en esta dirección. Que aparezca la edificación de tu casa. Que vayamos, Señor, de huerto a edificio. Que te demos el consentimiento, las experiencias más profundas que producen los materiales necesarios. Gracias que el hecho de estar en la buena tierra, que tener a este Cristo todo inclusivo y estar arraigados y cimentados nos suple el rico elemento del Dios que edifica para poder ser edificados contigo y con los santos, teniendo para con todos la misma vara de amor, unánimes, Señor amado, experimentando las virtudes necesarias para que nuestra función como miembros edificadores se manifieste, Señor amado, y donde quiera que estemos seamos un factor amoroso para pastorear, para cuidar con ternura, mientras el Dios edificado se imparte a través de nuestra función, hasta que aparezca la novia que se ha preparado. Señor, queremos traerte de vuelta y queremos que completes ese número. Te decimos esta noche, hazlo con nosotros. Amén, santos. Le pasamos la bola ya a los hermanos. Un placer estar con ustedes. Un abrazo.